Siendo las 9:39, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más de la programación de este día martes y en una semana que todavía mantiene algunos temas importantes. Ayer el presidente precisamente en la semanal daba una cuantificación importante de los daños que generó el disturbio tropical que tuvimos justo el fin de semana anterior a este que recién pasó en la República Dominicana, las tragedias que desde allí se desprenden y de las que hemos hablado bastante, pero también están los temas institucionales y tenemos hoy de hecho un informe que va a estar entregando, se había dicho que a partir de hoy, no sé si es efectivo, el propio presidente de la República, de un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos a conocer de este tema, de otros más, de otros temas relacionados a la supervisión y fiscalización de obras, precisamente con el viceministro encargado de esa área, Roberto Herrera, ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del Ministerio de Obras Públicas, a quien damos la bienvenida en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. ¿Cómo está usted? Buenos días y muchas gracias a todo el elenco de la Z por permitirme comunicarme con el país. Y tengo que cumplir con una promesa que le hice hoy a mi hijo más pequeño. Dijo, papi, salúdame ya de la Z. Mándale un saludo. No, es su nombre. Albert y Adiel, saludos para ustedes y para los demás para que no se pongan o sea, que hay una conducta repetitiva. Los norteamericanos llaman eso un gag, algo que todo el mundo hace. Los atletas cuando le ponen la cámara, sí. Los atletas novatos, sobre todo, lo primero que dicen, hi mamá, hola mamá, estoy en TV. Yo tengo que ser novato todo el tiempo. Porque a la esposa también tengo que saludar. Dele también, aproveche, tómese su tiempo. Saludos a todos. Sobre todo hay que enfriarse. Claro. Roberto, todos vimos la situación que pasó con el paramento de el túnel, que ha generado pues la exposición de diferentes técnicos sobre la razón que pudo haber movido ese siniestro, que como todos sabemos pues produjo la muerte de creo que 9 personas. Pero ya a este punto, por lo menos para mí, lo que me interesa saber cuál va a ser el alcance, la naturaleza de la investigación forense que habrá de dirigir el Ministerio de Obras Públicas. Primero para la determinación de la causa generadora del siniestro y después para ver si se van superando las situaciones que pudieron producirla. Obras Públicas, nosotros reconocemos que ha tomado inclusive el papel de otras instituciones que intervienen ahí y ha jugado su trabajo para asegurar los espacios públicos, más o menos la seguridad. Y quisiéramos saber qué usted conoce sobre la comisión, sobre el alcance y cuándo pudiéramos tener algún tipo de conclusiones. Claro, mira, realmente todos sabemos ya lo que ha pasado y bastante se ha comentado. El señor presidente y Luis Abinader y el señor ministro han tomado las medidas que corresponden, conformando una comisión técnica, aunque sí debo decir que el Ministerio de Obras Públicas con anterioridad había dado las instrucciones, incluso se están realizando licitaciones, no de ese proyecto en particular, porque en honor a la verdad, de ese proyecto no se esperaba, no se podía ni siquiera sospechar que eso podía suceder, siendo sincero, y hablándote no como funcionario, sino como técnico, como ingeniero estructuralista, como ingeniero geotécnico que somos, pero sí de otros grandes proyectos que existen en el país, que a la luz de lo que ha pasado, se justifica más llevar a cabo la instrucción que hace unos meses había dado el señor de Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas. Sometimos una licitación para hacer una evaluación de todos los puentes del Gran Santo Domingo. Evidentemente ahora con esta situación se va a ampliar a otros proyectos importantes también que existen en otras provincias, por ejemplo como en Santiago. En definitiva, lo que cabe ahora es esperar, terminar, recibir los informes del lugar de esos técnicos, las causas que pudiesen o que pudieron originar eso, especialmente técnicos del nivel de Luis Abó, uno de los grandes estructuralistas del país,
El mismo Reginal, que fue en ese momento la persona que trabajó con el diseño estructural, y otro geotécnico como Tirso Álvarez, el mismo Osiris de León, que también es geólogo, deben tener en pocos días un resultado muy claro de esa parte. Realmente, y debemos decirlo, y con eso no nos adelantamos a los resultados, pero como profesional y como funcionario sí debemos decirlo. O sea, y eso se entiende muy fácil hasta por la radio, y lo voy a explicar. Si tú tienes en la parte norte de esa intersección y en la parte sur también unos paramentos o revestimientos, y resulta que a unos meses de inaugurar ese proyecto, en la parte norte, que es donde llegan las aguas pluviales con más intensidad, tú corriges basado en una observación que se habían hecho los técnicos de esa época, uno de los lados que falló. Gracias a Dios, en ese tiempo, el fallo no produjo lo que pasó ahora, pero falló, o sea, colapsaron unos paramentos y tomaste las medidas del lugar, que fue llevarte de las recomendaciones técnicas que exigían que, aunque esos paramentos no cargaban, pero sí se tenía la necesidad, para que la gente entienda, de sujetarlo a la roca, de anclarlo. Entonces, si tú lo hiciste en la parte este de la zona norte, ¿por qué en la parte oeste? Óyeme, tú no puedes sospechar ni imaginarte que no estaban anclados, claro, porque no es lógico. Sin embargo, quiero hacer esta observación porque también nos cubre la responsabilidad ante el país y también, evidentemente, hasta los técnicos que trabajaron en ese proyecto. Realmente fue algo muy lamentable y evidentemente ya las comisiones darán los resultados de sus informes. Cada vez que aquí llueve, ingeniero, usted habló contempló el Gran Santo Domingo. Esa gran población llama siempre el interés, se roba el interés y se olvidan los pueblos. Cada vez que aquí llueve, hay un tema con los puentes, la calidad de la construcción. Ahí vimos con el puente de Ocoa, las comunidades incomunicadas, el caso de las Taranas, ¿verdad? Toda esa zona que se quedó incomunicada, empantanada. Hay un estudio de las razones, primero, en las comunidades que dependen hasta de una sola infraestructura para comunicarse hasta entre provincias. Hay un estudio que puede identificar cuáles de esas estructuras tienen que ser renovadas y por qué es tan frágil la mala calidad de la construcción, se podría decir, en esos puentes, que con inundaciones que no tienen necesariamente que ser tan grandes, pues tradicionalmente en los últimos años se han estado colapsando. ¿Tienen algún estudio o lo van a incluir dentro de ese estudio de supervisión del plan de Gran Santo Domingo? Mira, una de las cosas que nosotros cuando llegamos al gobierno observamos, y de Línea Ascensión ha sido bastante reiterativo con eso y tendrá que seguirlo haciendo, es que en los últimos 20, 30 años el país ha carecido de un sistema, de una política de mantenimiento de los proyectos. Y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. O sea, tú no puedes explicar que un puente con 20 años se caiga. En ingeniería, cuando tú diseñas puentes, por lo menos tiene que durar 50 años. Por lo menos. Entonces, esa es una realidad que tenemos que aprender a verla y a convivir con ella. Por eso, a la entrada de gestión, lo primero que hace el ministro es una licitación, primero para determinar la cantidad de puentes en malas condiciones. Mandó a hacer un estudio para eso. Y luego licitó 112 puentes. Pero puentes que tienen 15 y 20 años, muchos de ellos de construir. Entonces, por eso nosotros como gestión nos hemos preocupado por establecer una política de mantenimiento. ¿Qué tú tienes con ese tema? Tú sabes que en nuestro país las cosas se politizan mucho. Cuando tú inviertes en mantenimiento, eso no se ve. Cuando tú inviertes en drenaje, eso no se ve. Y muchos de los gobiernos pasados, sin ánimo de politizar, no vine aquí a eso, tenemos que reconocer que incluso antes teníamos anécdotas de presidentes que decían, no,
Lo que está por debajo de la tierra no me invierte en eso, porque eso no se ve. Entonces tenemos que pagar por eso. Este gobierno se ha preocupado por hacer las cosas como corresponden. Por eso estamos invirtiendo en mantenimiento, por eso mandamos a hacer los estudios que mandamos a hacer, por eso tenemos ahora 112 puentes en proceso de construcción, de diseño, de solución, pero también eso lleva tiempo. Bueno, una muestra es el puente Pontón, el de la Duarte, que colapsó una semana antes de nosotros cerrarlo. No estaba supuesto a que ese puente colapsara. Pero cuando tú haces un proyecto, primero tú tienes que lograr que cumpla con los diseños, ¿verdad? Y que luego tú puedas construirlo. Y hago una observación que quería comentársela, porque esto es simple y la gente debe saberlo. Hablando de la responsabilidad que tienen las autoridades de los proyectos. En el túnel de la 27, no lo diseñamos, no lo construimos, no lo supervisamos. Tan simple como eso. ¿Qué significa eso? O sea, las autoridades de turno somos responsables de las cosas que hacemos. Evidentemente, tenemos la responsabilidad de dar el mantenimiento que corresponde, el que corresponde. Ahora, ninguna administración, y veo que esta sí va a tener que hacerlo, se puede dedicar a estudiar todos los proyectos que hemos construido porque pensamos que pueden tener problemas. Ahora sí vamos a tener que hacerlo, porque lo que hemos visto es que lamentablemente, y mira que tenemos una clase de ingeniería muy preparada porque tenemos grandes empresas de ingeniería, pero lamentablemente los proyectos ahora tenemos que revisarlos porque realmente ya con esto que sucedió, pues se evidencia que hay que revisar. Ingeniero Roberto Herrera, en su función de viceministro de Supervisión y Fiscalización, ha surgido un tema en Montecristi. Salió un pez remo y la tradición de algunos países que al parecer ha habido coincidencias entre los maremotos, terremotos y el surgimiento a la superficie de esta especie de peces se relaciona. En ese sentido quisiera saber si en la República Dominicana la infraestructura está preparada, sobre todo en esas zonas de más alto riesgo sísmico, para soportar algún terremoto, como el que muchos tienen el temor que puede ocurrir en razón de haber emergido a la superficie este pez. En adición, y no quiero perder la oportunidad, con el mismo temor que se tiene, en mi provincia natal, María Trinidad Sánchez, específicamente en Nagua, hubo un maremoto en 1946. La obra que se entiende va a proteger es el malecón con algunas, vamos a decir, infraestructuras adicionales que le han colocado en su diseño, que lo protegería eventualmente de un maremoto. Quisiera también saber, en ese sentido, en qué va esa obra y para cuándo la van a terminar. Mira, en cuanto a ese tema, y de paso saludo al ingeniero Reyes Madera, que ha sido una de las personas más preocupadas por la parte sísmica de la estructura. Los proyectos que se han realizado en el sector privado, tenemos que reconocer que los gobiernos pasados, especialmente desde el 2008 para acá, se han preocupado y han controlado las construcciones privadas, formales. Todos los proyectos que se han tramitado a nivel primero del Ministerio de Obras Públicas y luego ahora del MIBEP, desde mi punto de vista entiendo que no tendrían inconveniente ante un evento sísmico. ¿Por qué? Porque pusimos la barba en remojo, como dicen, con el sismo que hubo en Haití en el 2010. Y a partir de ahí, aunque ya teníamos reglamentos sísmicos, se fortalecieron y en la práctica las instituciones, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, se preocupó por hacer que la gente cumpla. O sea que ahí yo tengo yo tengo tranquilidad en esa parte. Ahora, las construcciones a nivel público, especialmente con las escuelas y otros proyectos públicos, evidentemente que no tenían el rigor del control que se establece en el sector privado, ya esa parte entonces sí se amerita lo que se ha planteado y lo que en parte ya se ha iniciado, que son hacer estudios de vulnerabilidad estructural para ver la situación que tienen estas edificaciones. Esa es la verdad. ¿Y el caso de Nagua, para cuándo tendrá malecón? Mira, en Nagua, que de verdad que hay que felicitar tanto la visión de Luis Abinader, nuestro presidente, y de Delina Ascensión. Esta para mí es una de las obras más importantes. Se han mencionado otras como la autopista Duarte, que de paso
tendrán que darme unos minutos Claro que para sí. señalar algo sobre la Duarte. Pero ese proyecto del Malecón de Nagua, una obra que reúna tantos atributos, o sea, una obra que te dé una circunvalación, Así es. que te da una protección contra el mar, señores, y de una manera increíble. Yo estuve allá hace unos 10 días. Una costa de Y submersión. también te le está dando una playa Claro. a Nagua. ¿Cómo? Sí, óigame, señores, para mí es una de las buenas, Y Matancita, entonces. de las grandes maravillas que va a Mi tener sueño este que se extienda gobierno hasta en Matanza, términos de obra. Y Nagua yo sé que va a estar bastante agradecida de este gran proyecto que se lleva tranquilo, se lleva como debe ser, con el cuidado que debe tener. Y aunque sabemos, como siempre, porque con todos los proyectos siempre hay premura, siempre hay presión que cuando me entregan, nos estamos preocupando por llevar las cosas como hay que llevarlas, con el cuidado que lleva, sobre todo, ¿verdad? Porque al final el producto que tú entregas es el producto que le tiene que dejar a la sociedad. Pero vamos muy bien con ese proyecto, es la verdad. Sí. Pero en la pregunta, Roberto, además de que bienvenido a este gobierno de la mañana, saludo contigo también a todos los colaboradores del ministerio y al ministro de Lina Ascensión. Gracias, Aníbal. Ustedes han presentado ayer, el presidente de la República dio el dato de 8.000 millones de pesos en pérdidas con el impacto de las lluvias extraordinarias ocurridas el pasado noviembre. Importante saber en impacto de obras públicas, de esos 8.000 millones, cuánto se refiere a obras públicas y cuáles son los principales puntos donde estuvieron afectados, y además qué se pretende hacer con relación a la respuesta a esos temas. Hay un presupuesto complementario aprobado, es una fecha compleja, estamos hablando que se cierra el año fiscal apenas en 28 días. Es un tema, presupuesto nuevo ya presentado, que ayer estuvo, de hecho, la Comisión de Hacienda ampliada, estuvimos recibiendo a Jochi Vicente con el tema del presupuesto, y sin dudas este impacto tiene que generarle mayor necesidad de fondos al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué se pretende hacer con esa parte? Y de esos 8.000 millones, ¿cuánto se refiere a obras públicas de ese impacto? Mira, debo decirte, y estos procesos, aunque son de emergencia y son rápidos, llevan un proceso. Una de las cosas que hemos observado también como ministerio, que el rubro que tiene que ver con compra se ha extraído de la ley de compra. O sea, nosotros en emergencia no tenemos la facultad para decir, se cayó un puente, hay que poner una empresa rápido que esté cerca del área, sino que hay que montar un proceso. Que se acortan los plazos, sí, pero hay que montar un proceso. Para que tengan una idea, lo que pasó con Franklin hace ya un tiempito, ya salieron ahora 48 proyectos de emergencia de ese fenómeno de Franklin, y esos recursos están ahí, por lo menos los avances ahora salieron. Ahora con este fenómeno, nosotros estamos en la fase final de evaluar los daños, y evidentemente cumpliremos con el señor presidente para enviar la información con tiempo suficiente para que se puedan hacer los arreglos desde el punto de vista financiero, para poder entonces permitir que se den los fondos para iniciar con estas soluciones. Sin embargo, sí debo decir que el daño fue tremendo. O sea, especialmente en la parte sur, en Ocoa y otras áreas, nosotros de entrada y con nuestros propios equipos, y también decirlo con la colaboración de muchas empresas constructoras, iniciamos trabajo en términos de por lo menos de permitir que se comuniquen las comunidades. Pero ya la fase que tiene que ver con tener el número exacto del monto, eso próximamente se va a entregar, el señor ministro se lo va a entregar a la parte competente, que es la parte de finanzas, y al señor presidente. Usted habló hace un momentito que necesitaba un par de minutos para La autopista tratar Duarte. sobre la autopista Duarte. Yo soy un usuario muy frecuente, prácticamente diario. De hecho, vine esta mañana de Santiago. A mí me preocupa la autopista Duarte. Cada vez que llueve, no importa la cantidad de agua que caiga, hay en algunos lugares donde el agua se acumula. Yo no conozco para nada los aspectos técnicos de la construcción de carreteras, pero con mi edad yo he caminado mucho, he rodado mucho por muchas carreteras. Yo veo que
cuando llueve, el agua se aposa. O sea, ustedes han ampliado la autopista Duarte en algunos carriles, otro carril a mano izquierda. Yo no sé si es que han cerrado la parte donde drenaba el agua, porque ahora sí yo la encuentro acumulada cada vez que llueve. Se acumulaba antes también. Sí, pero no como ahora. Se acumulaba antes, pero no como ahora. Yo paso por ahí todos los días y sufro las consecuencias de eso. Pero aparte de eso, entre Puñal y Santiago de los Caballeros, ustedes han hecho unos 3, 4 retornos. Esos retornos lo han hecho que cuando uno va por el carril expreso, mano izquierda, te encuentras de repente con que tienes que dar un giro brusco a la derecha. Es un poco incómodo y de hecho ya yo he presenciado algunos accidentes de conductores que han chocado con la barrera que ustedes han puesto. No sé si lo han evaluado, supongo que sí, el impacto negativo que pudiera causar esto, aparte de... ¿Qué usted me puede decir de eso? Mira, la autopista Duarte, no solo a ti, desde que nosotros llegamos al gobierno, ha sido la principal preocupación. Nosotros encontramos una autopista Duarte con 169 cruces ilegales, que era lo primero, era la principal causa de muerte que teníamos. Y la parte que vamos a inaugurar ahora, que el señor ministro le entregará al señor presidente ese proyecto ahora el sábado, la parte que va desde la entrada del aeropuerto, en la autopista, hasta la entrada de Santiago allá, en la Sadala. Que por cierto, perdone, esa es una segunda vez que la van a inaugurar, porque ya el presidente inauguró esa parte. No. Permítame corregirte, no. Es la primera vez que se va a inaugurar, porque es la primera vez que se hace. Quizá lo que tú dices que Pues sin querer, tú que inauguramos. No, se inauguró esa parte. Bueno, No, la inauguró el presidente. Ojalá. Y se lo puedo demostrar, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a Google, como dice el presidente. Ojalá. Vamos a ver al especialista. No, Ojalá. pero ustedes están interrumpiendo. Ojalá la hubiésemos inaugurado antes, pero ya ahora que se va a inaugurar. Sí se hizo, yo lo voy a buscar Mira, en Google ahora. yo te voy a mostrar fotos. Bueno, te las voy a mostrar aquí porque estamos por radio. De lo que se va a Televisión también. de lo que se va a entregar. Mira lo que se va a entregar. Y con esto quiero primero felicitar la visión del ministro que tomó la decisión, incluso consultando al señor presidente, porque ingeniería responsable, que es lo que hemos hecho, y comenzamos con la Duarte, es lo que vamos a seguir haciendo con la autopista Duarte. Nosotros cuando comenzamos ahí, tú tenías dealer en las aceras. Tenía gente de todos los niveles sociales que se habían tomado el derecho de vía, que habían encima del drenaje de la autopista Duarte, habían construido. Y créanme, tenemos 2 años luchando incluso con personas que llamaban al presidente porque tienen acceso para llamarnos la atención por tratar de cumplir con lo que se establece. Y hoy, sépanlo bien, Santiago parece la capital de cualquier país. A partir del sábado, cuando la gente vea lo que se está entregando, tú vas a tener una entrada saneada totalmente, con 3 carriles de cada lado. Estamos sustituyendo 69 cruces ilegales desde Santiago a La Vega por modernos retornos. Y déjame decirte algo, esos retornos se diseñaron y se construyeron como manda la ley. Y con esto quiero también hacer la salvedad, que quiero que te fijes, incluso en los corazones bonitos que se han colocado, porque hasta la parte de paisajismo y de iluminación se ha tomado en cuenta. Hoy los santiagueros, sin duda, que a partir del sábado van a celebrar una Navidad preciosa en su querida Santiago. Para que Fernando no sea mal agradecido. Ingeniero. No, porque Tranquilo, No. déjame preguntarle, tranquilo. Ingeniero, las pero no Américas. solo eso, sino que no me respondió, ya termino con eso, no me respondió la parte que le dije de mi preocupación personal, porque la transito con mucha frecuencia, del agua que se acumula en toda esa vía que ha sido intervenida, y del por qué los retornos que toman parte de un carril que es el carril expreso. Pero no importa, no. Respondérsela de nuevo, porque ya No importa. importa. Mira, estos retornos, el carril que corresponde para tú devolverte se hace anexo a los carriles que tú tienes para transitar. O sea, están los retornos como deben ser, por eso se diseñan.
No sé, también tenemos también que llamar la atención, no a usted directamente, pero sí a todo el país también. Y hay que decirlo con responsabilidad, porque tampoco venimos para ser simpáticos con la gente y hay que decirle las cosas como son. Aprendamos a manejar mejor en este país. Aprendamos. O sea, por ejemplo, en la entrada de Santiago, no es para que tú la tomes a 80 kilómetros y a 100 kilómetros por hora. Tiene que cumplir con la señalización que están colocadas, que te dicen a qué velocidad tú debes conducir. Eso es importante. O sea, eso es fundamental. Sobre el drenaje, señores, las aguas van a seguir cayendo. ¿Cuál es el papel que tiene que tener un drenaje? Que el agua cuando llegue se vaya. Y créanme que no solo ahí en la entrada de Santiago, ¿no? En todos los proyectos que nosotros estamos entregando, tenemos que cuidar los drenajes. Ingeniero, pero mire, no se lleve de Fernando porque Obras Públicas, no se lleve de mí, Obras Públicas trabaja para todo el país, claro, pero Fernando claro. se cree que solamente hay que concentrarse en Santiago y en... No, yo no. soy víctima de la autopista, yo la transito diario. Sí, pero aprenda a manejar bien. Ingeniero, Si yo no las supiera Américas, manejar, ya yo hubiera chocado con eso en el en las medio. Américas hay un puente que se ha denunciado en varias ocasiones que está en malas condiciones. Es el puente que hace el retorno, así como en Caracol, hacia la zona como si se fuera para Samaná. ¿Qué están haciendo con ese puente? Porque incluso uno puede ver casi a simple vista cómo el salitre ha afectado el puente. ¿Cuál es el proyecto para ello? Claro, tú sabes que cuando tú diseñas una obra, tú tienes que tomar en cuenta hasta los materiales que que vas a utilizar. Entonces, evidentemente ya esa obra tiene unos buenos años, pero la parte atmosférica ha hecho su parte en él. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué decidió el ministerio? Esa obra, por suerte, está en la misma ruta de la carretera hípica, que la vamos a inaugurar próximamente, la conexión con la carretera Mella y la autopista de San Isidro. Entonces, se colocó en la adenda de la empresa, de la constructora Malepín, y ahora se va a intervenir el puente. Ahora bien, y anunciamos incluso que próximamente se va a cerrar, después que hagamos la publicación del nuevo esquema para transitar, que no es complicado. ¿Qué decidimos? Ampliarle el radio de giro porque estaba muy pequeño, ¿verdad? Ampliarlo y entonces hacer, después de apuntalarlo como hemos hecho, ampliarlo y hacer las correcciones del lugar. Pero ya eso está debidamente contratada y se va a comenzar, a continuar, porque ya se inició con una primera fase que era apuntalarlo para que se pudiese seguir circulando, porque estaba en unas condiciones ya muy complicadas. Pero ya eso está contratado conjuntamente con otro puente peatonal que está como a 200 metros también de ahí. Que la gente, de hecho, la gente no lo usa, ¿eh? La gente no lo usa, pero ya sabemos cómo nos manejamos en esa parte. Entonces, ambos puentes ya se están interviniendo con dos empresas calificadas. Tú ves un perro cruzando por el puente y ves a un ser humano cruzando por debajo. Sí, por eso. Sí, paradójicamente. Que de paso, si te fijas, fíjate cómo son las obras. Tú mencionaste a las Américas. Ustedes recuerdan que nosotros al inicio de la gestión intervenimos el elevador de Andrés. Señores, ya tú pasas por ahí y tú no te das cuenta de eso. Ingeniero, la idea de la supervisión de obras públicas hizo que en nuestro país se creara en su momento esa alpargata institucional, porque no era ni tenis, ni chancleta, ni nada, que era la OISOE, y que terminó convirtiéndose en un ministerio de obras públicas de juguete, que bastante dolores de cabeza le provocó a este país. De hecho, prácticamente podía hacerse una perfecta cadena cronológica de quienes estuvieron al frente de ella y qué escándalos tendrían después. Eso fue un verdadero azote. La realidad es que la función de supervisión de la obra es importante para nuestro país. Tanto en la obra que se planifica, que se dibuja, el diseño que se licita, que se contrata, como luego obviamente en el proceso de construcción de la misma y las distintas formas de ingeniería civil, en ciencias aplicadas, y usted lo sabe, que se tiene para comprobar que lo recibido, lo construido, llena los cometidos del uso que se le va a dar. Nos gustaría saber cuál es el fortalecimiento, si existe de alguna manera algún cambio o la implementación de lo que ya había dentro de los propios manuales de supervisión de obras, si ustedes se sienten satisfechos, porque la idea aquí es, sobre todo en el viceministerio que usted encabeza, que ciertamente dentro de 20 años, 10, 15,
no miremos hacia atrás y digamos, pero esto no se hizo como se debía, esto no se hizo con el material que debía, no logramos la calidad que debíamos, esta columna no soporta el peso que debía en su diseño. Y lo digo porque vengo de un pueblo, y siempre lo cito de ejemplo, donde todos los puentes el vía lo tumbaba, menos el de Arco del Centro. El del Arco del Centro se había hecho en los 60, creo que el Consejo de Estado lo hizo, y los otros, la democracia, los había hecho, y el río se lo llevaba en cada época lluviosa. Entonces, ¿qué criterio ha cambiado? Estamos en medio de alguna revisión de los marcos de supervisión para lograr mejorar el producto final, sobre todo en el proceso de construcción de la obra. ¿Cómo va eso? Mira, nosotros hemos agotado todo un proceso de fortalecimiento de la parte de supervisión, básicamente el supervisor del proyecto. Okay. A nuestra llegada encontramos un personal que se creía que era subalterno del contratista. Tan simple como eso. Entonces nosotros primero tuvimos que enseñarle, óyeme, el supervisor es el jefe del proyecto, y empoderarlo y darle fuerza. Por eso en obra pública, aunque sí hemos conservado una relación con todos los constructores del país, con todas las empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas, en obra pública manda el supervisor. Okay. Y el contratista, por más amigo que sea del ministro, por más amigo que sea del presidente, sabe que tiene que respetar el supervisor. Y eso ha dado resultados. Hoy tenemos un ministerio fuerte donde el contratista y el supervisor, o sea, y la supervisión, más que creerse que son enemigos, se creen que son aliados para que un producto salga como tiene que salir. Okay. Siempre salvaguardando, y eso sí tengo también que decirlo, muy claro, salvaguardando la parte de la transparencia, que ha sido uno de los ejes que ha implementado de línea Ascensión en el ministerio. Siempre salvaguardando, y también tengo que decirlo para ser justo con... Sin citar obras en específico, para no cargarle el dado a ningún contratista, ¿se pudieran decir que en el presente inmediato tenemos casos de obras que posiblemente se te han atrasado en el calendario producto de un no digamos conflicto, de una intervención del supervisor? No. Porque no está de acuerdo o ve algo con lo que... Tú puedes, o sea, nosotros hemos tenido casos que una obra se puede atrasar también por asunto de capacidad financiera del contratista. Y evidentemente también la burocracia, no solo en el ministerio, en el país, es grande, o sea, es fuerte, pero hay que llevarla, porque tú cumplir con la parte burocrática es lo que te garantiza que todos los papeles estén en orden. Eso sí, entonces eso es una lucha que llevamos, siempre estamos implementando programas para mejorar la burocracia, pero la parte de atraso del proyecto básicamente puede ser por eso. Quiero no irme antes también de señalar que si bien hablé de la entrega de la autopista Duarte, también tengo que señalar que el próximo domingo de Línea Ascensión y el presidente van por fin a entregar el primer tramo ya que conecta el norte con el sur. Yo sabes cuál es la carretera porque claro bastante, que sí. Tú me has hablado de ella, bastante, ¿verdad? Que le he pedido y le he reclamado, por supuesto. La de que Rancho sí. Arriba. Rancho Arriba. Nizao. Entonces, eso es un proyecto importantísimo. Clave. Eso eran de las obras más solicitadas. Bueno, solamente se comparaba, voy por a ejemplo, recorrer ese mismo día. Óigame, con la circunvalación de Moca, que bastante también se ha pedido. Hay un tramo que va desde Nizao hasta Sabana Larga, que no la vamos a entregar ahora porque INAPA está trabajando con el acueducto que también tiene que llevarlo. Cuando INAPA termine, entonces ya faltaremos esa parte, ya la conexión completa de 84 kilómetros va a estar, gracias a Dios, terminada. Ingeniero, con su permiso. Son 8 kilómetros intervenidos, ¿verdad? 21 kilómetros. No, yo digo de Rancho Arriba hasta Sabana Larga. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Usted habló del circuito de 84, ¿verdad? La vía completa son 84. Okay. Una parte se hizo en el gobierno de Danilo, otra en el gobierno de Lionel, pero nosotros nos encargamos de cumplir con el eje. Perdóname, porque esto es importante y que la gente sepa eso. Y no se hizo por la misericordia de nadie, con los cuartos del pueblo. No me diga, lo de ahora sí fue con la misericordia. Todos. Okay. Pero óyeme esta parte Pensé que es que importante. 11 era con la misericordia, ¿no? No, tampoco. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Cuente conmigo en esa lucha, con la otra no. Gracias, señor. El criterio de igual de este lado. El criterio de conectividad, si me deja terminar. El criterio de conectividad
que es uno de los ejes nuestros, Claro. ha provocado que se unan estas dos obras que antes se habían hecho de maneras aisladas, Correcto. para que cumpla con el rol que debe cumplir. Como Muy debe bien, ser. muy Pausamos y volvemos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Vámonos de inmediato con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Tenemos hoy la presencia en esta cabina del viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Roberto Herrera. Vámonos, Susana, de inmediato con nuestra segunda ronda. Ingeniero, a mí usted me apagó todo. Cuando usted me mencionó al ingeniero Diputado. Reyes Madera y dice que es uno de los más preocupados. Cuando él dirige la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, que tiene un mandato conforme a su decreto, conforme a la Ley de Gestión de Riesgo, de evaluación de todas las infraestructuras vulnerables, las partes no estructurales, eléctricas, mecánicas, presentar la información, la recomendación, el diagnóstico, tener un programa de apuntalamiento y de refuerzo a todas las infraestructuras existentes para que puedan comportarse conforme a la naturaleza, que tiene que actualizar el código sísmico. No es que él se preocupe, es que esas son sus funciones misionales. Y que si alguien debió de conformar, por lo menos ser llamado a dar una explicación de por qué no ha entregado ese diagnóstico de todas las infraestructuras existentes. El paramento no es una estructura, no es una parte estructural precisamente, es el ingeniero Reyes Madera. Usted conoce que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que asumir la modernización y actualización del código sísmico porque él no ha cumplido con sus atribuciones. Entonces, decir que es uno de los más preocupados, como que me apagó las luces, Dios mío. Está él por lo menos integrado a la Comisión de Evaluación de Auditoría Forense, que es algo más que la evaluación de las condiciones de la infraestructura existente que deberá presentar el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, primero, bastante preocupado que lo está, claro que sí, el ingeniero. Y te recuerdo, como tú lo dijiste, infraestructuras y edificaciones. Lo lógico es, como lo ha hecho, que Reyes Madera se preocupe por las escuelas, por los hospitales. Lo que no podíamos pedirle es que se preocupe por una intervención que evidentemente tenía que estar funcionando, y más cuando fue sometida a una corrección reciente. Pero le hizo la evaluación que le manda su decreto a levantar las evaluaciones sobre las condiciones de vulnerabilidad. Hay un informe de esa oficina sobre sobre esas infraestructuras. Pero déjame decirte que ese organismo que dirige Reyes Madera y él como tal forma parte, como parte fundamental, valga la redundancia, de esa comisión de trabajo. Y claro que ellos han hecho su trabajo. Recuerda que él tiene a su cargo el país y todas las edificaciones vulnerables, priorizando como debe ser primero las escuelas, los hospitales, como debe ser, y el ingeniero hace su trabajo y hace su reporte. Hizo un informe, presentó una evaluación de eso. Si yo mañana por libre acceso puedo pedir la evaluación de ellos, va a aparecer una evaluación sobre Pero una esa. Evaluación básicamente sobre el proyecto que estamos citando. Dice sobre el de la Gómez con las 27. Infraestructuras y No, edificaciones. óyeme, Reyes Madera ha hecho no uno ni dos, varios informes que tienen que ver con infraestructuras vulnerables del país. Bueno, te confieso, y hay que ser justo, que no llegamos a una tragedia porque esa oficina de Reyes Madera fue la que alertó al Ministerio de Obras Públicas con el puente Pontón, Si no es por ese informe que él le hizo llegar al ministro y del INE tomó la decisión de cerrarlo, una semana después se matan quién sabe si 10 o 20 personas más. Eso hay que agradecérselo a la calidad de profesionales que tenemos como Reyes Madera. Sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que este es un país bastante amplio y tenemos también que decirlo, y con mucho déficit en estructuras que hemos construido. Y como dije, no tanto en el sector privado, sino en el sector público. Ingeniero, estuve el pasado domingo
en Naranjo Dulce, San Francisco de Macorís, de San Francisco, provincia de María Trinidad Sánchez, ¿verdad? Claro. La carretera Naranjo Dulce, Boba, en enero de este año se anunció, bueno, está encachada, como dicen, con las cunetas. Sí, se está trabajando. Hecha, pero hay un tema ahí, me dicen que con medio ambiente, que ha paralizado lo de las minas de Toca y demás. ¿Qué situación se le va a buscar? ¿Qué solución a esto? Porque la gente por años ya, hasta una comisión del Congreso fue en el 2018, los comunitarios la piden y es ecoturístico ahí en ciernes, esa zona. Sí, siempre entre instituciones como la nuestra y el Ministerio de Medio Ambiente debe existir una coordinación. Evidentemente, Medio Ambiente tiene una supremacía en el uso y en los permisos de las minas. Nosotros hacemos las gestiones del lugar siempre tratando de ser lo más respetuoso posible, como debe ser, porque hay que acatar las disposiciones, como te dije anteriormente, y a través del viceministro Ángel Tejeda, que es la persona que se relaciona directamente con Medio Ambiente en esa parte, estamos haciendo las gestiones para o no autorizan esa mina o evidentemente otras que aunque quedan un poco más lejos y sale más cara entonces el acarreo, pero hay que acatar y tenemos que aprender a respetar las áreas de cada quien. Eso es así. Ingeniero, a mí me gusta un poco proyectar hacia futuro y conocer de cuáles proyectos se tienen en carpeta a ejecutar. Ya las elecciones son el próximo año, está bien, pero siempre sé que hay una visión institucional respecto a obras de interés para la República Dominicana, y quisiera que nos esbozara un poco de cuáles son esos proyectos que ya están por iniciarse o cuáles se han proyectado para ejecutarse tal vez en un siguiente periodo. Bueno, primero entregar la que estamos construyendo, ¿verdad? Ya te hablé de dos importantes obras, como también vamos a entregar la ampliación de la autopista de San Isidro y la avenida Hípica, que se van a entregar pronto. El puente de Sabaneta, que bastantes titulares también tomó por la importancia que tiene. Y a futuro, ya ustedes vieron primero una intervención que tuvo el señor ministro, donde dio a conocer varios proyectos que van a iniciar. Y más importante aún, la intervención que tuvo el señor presidente, donde anunció, fruto de unas negociaciones que se hicieron con otras entidades, ya la aprobación prácticamente de proyectos que son fundamentales para el desarrollo del país. Ya no va a ser un deseo como tanto lo hemos querido, porque ya los recursos están, ya se va a poder. Pero ¿cuáles son esos proyectos? Sí, si lo puede detallar. Pintura, el área de pintura con la rotonda de la 27, la 6 de noviembre ya de manera completa, se va a poder ya iniciar próximamente. Un proyecto que es importantísimo, que es un túnel que se va a hacer desde la Jacobo Magluta, cuando llega a la República de Colombia, va a traer el tránsito directo hasta la rotonda de Intec. Y evidentemente, donde está la rotonda de Intec, también se va a hacer un paso a desnivel tipo trinchera para decongestionar el gran problema que encontramos, que es la República de Colombia. La última rotonda. La República de Colombia, que cuando se construyó no se visualizó, y le decía a José Luis hace un momento que a veces tenemos que pagar el costo de no planificar nuestras ciudades. No se visualizó lo que iba a pasar. Entonces hoy tenemos una atomización del tránsito importantísimo ahí, pero entonces ese proyecto también se van a hacer las modificaciones en esta avenida y en la intersección con la Monumental, República de Colombia como Monumental. En base a unas expropiaciones que se van a hacer, se va entonces a adecuar el tránsito, que conjuntamente con lo que te planteé al principio de la Jacobo Magluta, vamos a lograr satisfacer la demanda actual que tenemos del tránsito ahí. Son grandes proyectos, como también la carretera que va a conectar San Pedro con Miches. Excelente. Eso va a ser importantísimo, también como ya otros elevados que vamos a incorporar a la autopista Duarte. Son grandes proyectos de desarrollos del país que vienen a sumarse a lo que estamos haciendo ya con el tránsito, con la parte que va desde Santo Domingo hasta Pedernales. Esos 4 grandes proyectos que ya están, ya unos se han entregado, como la circunvalación de Azua, hay otro como la circunvalación Baní, que el próximo año se entregará, como Barahona, Enriquillo, Pedernales y Pedernales Cabo Rojo. Esos 5 o 6 proyectos van a traer un desarrollo al país, como lo hemos esperado.
O sea, un gran desarrollo. Eso, sumado con estos grandes proyectos que el señor presidente ha anunciado, potencializa a la República Dominicana ya como un país desarrollado en los próximos años, si Dios quiere. Cuentan con los fondos suficientes para eso, supongo, ya lo tienen en carpeta. Entonces, mi pregunta, si ya el presidente terminamos. lo anunció es porque cuenta con ello. Perfecto. Sí. Terminamos el año prácticamente. Me gustaría saber si ustedes han tenido la fluidez suficiente y han ido cumpliendo los compromisos de pago a los ingenieros contratistas de obras públicas. Ya entramos en el último mes del año. Si no han tenido obras paralizadas u otros compromisos que no hayan podido cumplir o que hayan cumplido con la cantidad suficiente de recursos. Mira, a los contratistas casi siempre se le debe y siempre se le paga. Nosotros, gracias a Dios, los contratistas, todos, yo puedo decir aquí que todas las grandes empresas, todas sin excepción, todas. Las grandes, medianas y pequeñas también. Okay. Pero las grandes empresas, todas, trabajan y se les paga. Compromisos. Gracias a Dios hemos tenido una sobreproducción y ahí también tenemos que darle las gracias a los contratistas porque tienen la confianza de invertir. A veces siguen invirtiendo porque saben que se les va a pagar. En definitiva, vamos bien en el ministerio y vamos a terminar con nuestra ejecución presupuestaria ya como ya tenemos acostumbrado al país en los últimos años, cumpliendo, que es lo más importante y es la principal misión. Pero mucha que tiene el gente ministro se va a de poner Línea contenta Ascensión. de escuchar lo que usted está diciendo. Claro que Muchos sí. contratistas se van a poner contentos con esa información que usted le está dando ahí. No, pero déjame decirte algo. Se van a poner más contentos ahora. Sí. Cuando se cumpla lo que dispuso el señor presidente del plan de asfaltado que tenemos de 11.200 millones de pesos. 11.200 millones de pesos en asfalto. De pesos ahora en el gran programa nacional de asfaltado. Igual que que a partir de diciembre continúa, no que arranca, continúa porque tenemos 3 años asfaltando. 11.000, creo que por ahí andaba uno de los expedientes. La cifra me parece coincidente. No, porque la necesidad está. A mí me conviene todo, yo no tengo nada que ocultar. Adelante. Ingeniero, el ingeniero Delgado Malagón dice que no es posible resolver el tema del drenaje, que valdría más la pena mover la ciudad. Y pensar algo así es casi demencial para mucha gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algunos países incluso que han movido ciudades, quizás no ciudades tan grandes como esta y no países tan pequeños como el nuestro, pero ¿cuál puede ser el próximo paso para resolver definitivamente el problema? Yulka, me permite un paréntesis ahí, no me gusta corregir ni hacer filtro de preguntas, pero leí la nota que se le hizo al ingeniero Delgado y el título que se le puso no me parece muy justo ni exacto con lo que verdaderamente él dijo. Él dijo que no se podía hacer un drenaje como lo hizo Obando en su momento, ¿verdad? Que es el que todavía tenemos ahí. Pero que sí es impostergable hacerlo. O sea, lo digo porque el titular es un poquito engañoso. No quiero tampoco al periódico ni meterle la plana a nadie, pero ese titular es un busca-like. Bueno, probablemente la interpretación, porque sí, la verdad es que es demencial pensar en mover una ciudad como esta, pero algo tenemos que hacer. Bueno, digo, yo soy partidaria de mover, por ejemplo, Asua, a todo ese terreno. Asua es de José Luis, perdón. Estoy tocando una fibra sensible, pero cuando tú pasas y ves todo ese territorio baldío, tú dices, pero ven acá, podemos mudar medio Santo Domingo para Asua, porque al final Israel nos dañarían el sur. Óyeme, Israel ha hecho asentamiento en pleno desierto. Y con los estándares de calidad de vida absolutos. Le está dando una idea preciosa a cualquier candidato a la presidencia. Bueno, entonces, ingeniero, ¿qué hacemos? Mover la ciudad. Mira, en Argentina hay una ley para mover la capital. El costo que decíamos de no planificar las ciudades y también, y decirlo, de no haber hecho en los momentos y los tiempos que correspondían las inversiones, nos lleva a este punto. Yo recuerdo que el ingeniero Henry Acosta, que en paz descanse, en el año 2000 me habló de un estudio que teníamos, donde en esa época se hablaba de 5.000 millones de pesos resolver el drenaje en Santo Domingo, en el 2000. Hoy estamos en el 2020. Eso es una visión de Estado. El señor presidente evidentemente tiene enfocado ese y otros grandes problemas que tiene el país, pero hay que ir por parte. Fíjate que uno de los grandes planes que trajo y que puso en marcha el presidente
fue el plan de agua. O sea, donde hablamos de que todavía hay muchas áreas que no le llega agua potable. Agua potable. Imagínate con el drenaje. Son grandes inversiones, pero son proyectos de nación que ameritan la intervención, y no solo de un gobierno. no. Son proyectos a mediano y largo plazo que las ciudades, todo, o sea, y el país, todo tenemos que involucrarnos. Pudiera finalmente de mi parte, ingeniero, de cara no sé si... Perdóname, o sea, y es posible resolverlo, pero con la visión de que sea una solución a mediano y largo plazo, con la intervención de varios gobiernos. Eso quiere decir que aguanten. Ingeniero, hay aspectos en la construcción, en la infraestructura. Hay aspectos en la infraestructura que cambiaron en su momento. O sea, la cultura de construcción de infraestructura no siempre fue la misma. En una época todo era el hormigón asfáltico, por ejemplo. Teníamos en las carreteras, cuando pasábamos una capa con otra, ese sonido se nos quedó a muchos en la memoria. También cambió en algún momento la forma de construir los puentes. Durante años tuvimos los puentes de la US Steel, de la compañía cerera norteamericana, donde se nos grabó también ese tipo de construcción. Sin embargo, hubo cambios. Entonces yo pregunto, aquí por año no hemos grabado el nombre de la AC30, porque es un tipo de asfalto en específico, pero en otros países se utiliza otro de acuerdo al grado de penetrabilidad, de densidad, al clima. Pudiéramos estar ya como país que aspira, como usted dice, al desarrollo, ir cambiando algunos aspectos, por ejemplo, de la calidad también de esa capa asfáltica, que en otros países ya es avanzadísima y donde incluso se integran algunos aspectos hasta tecnológicos a las carreteras, porque hay que cambiar también una cultura de que siempre tiene que hacerse las cosas de la misma manera, aunque no funcione. Sí, déjame decirte que varios seminarios se han hecho, incluso el ministro del INE ha enviado a varios técnicos, tanto aquí en el país como fuera, a traer propuestas de nuevas tecnologías. Claro. Los cambios llevan tiempo, evidentemente. Es gradual, siempre por es ejemplo, gradual. la utilización del micropavimento. Por ejemplo. Ya ahora ya se va a lanzar una licitación para esa parte. Hay países que la pintura de señalización ya es reflectiva de noche, se ahorran un paquete sí. de Entonces, vaina. es un asunto de la infraestructura que tenemos, o sea, de las ofertas que tenemos. Y es un asunto de que esos cambios se dan, pero con el tiempo. También, incluso, la voluntad no solo del gobierno, sino también de los actores, los contratistas. Una innovación, por tiene ejemplo. mucho que ver. O sea, las innovaciones no son tan fáciles de implementarlas, pero Circunvalación norte de Santiago, esa banda sonora que cuando la gente va durmiéndose o borracha, esa banda sonora mucha gente la ha despertado. Sí, bueno, en la rueda. En la autopista Duarte, esa es una de las características que va a tener al término. Tiene que tener banda sonora. ¿Cuándo se va a terminar la autopista Duarte a propósito? Perdón, termine con el Azuano y viene con el Baniquero. Fiscalización, todo el mundo viene aquí a hablar de la obra al terminar. Sí, bueno, lo que quieren. Que es así, ¿no? Él tiene conocimiento integral. Sí, está empapado todo lo que pasa es que tiene 3 años en construcción y yo veo que le falta mucho. No, ese es un proyecto que sin duda en la próxima gestión de Abinader se va a terminar. Ay, lo de. O sea que la terminará Abel entonces. En el 32, Abel. La terminará Abel entonces. Abel Guzmán, atención. Abel Martínez la terminará entonces. Te irá bien. Yo no sabía que tú eras Abel Martínez la va a terminar. No sabía que Abel Guzmán era ingeniero. Bueno, pero para no dejar en el aire esa parte de ese Luis, es un asunto de un proceso. Vamos a escuchar al entrevistado. Un proceso que se está llevando a cabo. El ministro instruyó en esa materia a sus técnicos. Casualmente, con esa misma preocupación, tenemos que seguir innovando. Está preparando técnicos para eso. Ya instruyó una licitación para el micropavimento. Y luego entonces seguiremos avanzando con la parte de agarrarnos de la tecnología. Ojalá que sí. Ingeniero Herrera, gracias por su presencia acá en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, las respuestas a las preguntas que, por cierto, muy diversas en enfoque de nuestros compañeros, permiten eso, conocer las respuestas institucionales a esos diferentes temas. Lo importante aquí es que el contribuyente dominicano sienta que cada centavo que se le fiscaliza, que se le quiten sus impuestos o que se toma de préstamos a su nombre, pues pueda ser devuelto en infraestructura de calidad, y que con el paso de los años uno mire ese traje y diga, caramba, esto estuvo bien hecho, esto estuvo bien, esto se ha mantenido bien, valió la pena. Esa es la idea. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, seguimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.